Muchas gracias. Bueno, yo estoy encantada de poder presentarle, la verdad. Y bueno, el doctor Barreiro es doctor en Medicina e interna por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, docente e investigador y ponente en múltiples cursos y reuniones científicas nacionales e internacionales en el área de la patología infecciosa general y VIH, coinfecciones virales. Autor de numerosos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y así como numerosos capítulos de libros médicos. Y nada, es un honor tenerle aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. El honor es mío por la presentadora y también por poder estar aquí en este foro y agradezco a la organización el haberme invitado. La verdad es que cuando me propusieron hablar en un congreso pro vida, pues yo me sentí bastante abrumado. No supe muy bien cómo enfocar la charla, pero cuando vi el título, la verdad es que se me encendió una luz y creo que la charla que voy a daros pues es un poco reflejo de la historia de gente que ha vivido efectivamente la vida como una carrera de fondo, una carrera pues, por la que han luchado para mantener su salud por enfermedades crónicas, enfermedades infecciosas, como veremos, graves, y que han conseguido salir adelante, y que luego han tenido incluso que luchar quizá todavía más duro y con más esfuerzo pues, para otra batalla, que es sacar adelante un embarazo, ¿no? Y aquí la medicina, la verdad es que no siempre hemos sabido dar la talla en acompañar a estas personas y para mí es un honor el haberlo hecho y el haber podido, pues un poco en nuestro grupo, ser pioneros, ¿no? en el asesoramiento y el acompañamiento de consejo reproductivo a personas con enfermedades infecciosas transmisibles potencialmente a la pareja y potencialmente también al recién nacido, ¿no? Y ahí el gran reto, ¿no? Así que, pues efectivamente, esta es la pregunta que nos llevó a plantearnos todo un protocolo de manejo en medicina infecciosa. Doctor, podemos tener hijos, ¿no? Así he querido titular la charla. ¿Y cuál es el problema o cuál solía ser el problema? Bueno, pues habitualmente hablamos de infecciones crónicas, graves, que son transmisibles entre la pareja en relaciones sexuales o, en el caso de embarazo, desde la madre al recién nacido. Esto es un problema conocido a lo largo de la historia de la medicina, enfermedades como la sífilis, como enfermedades víricas como el sarampión, rubeola, pero que se han ido controlando bastante bien con antibióticos, con avances en vacunas, etcétera, ¿no? Sin embargo, el reto del siglo XXI pues fueron algunas enfermedades víricas de más difícil manejo, como el virus del SIDA, el VIH, como el virus de la hepatitis B y también el virus de la hepatitis C. Estas son infecciones víricas crónicas que pueden ser potencialmente muy graves y, como digo, transmisibles, ¿no? Hay diferencias entre estos tres virus. En cuanto a los riesgos de transmisión sexual y de la madre al hijo, el virus VIH y el virus B son bastante similares. La frecuencia en la población es similar, es significativa pero baja. El riesgo de transmisión sexual pues, es significativamente alto. Por cada relación sexual habría pues, ese 0,1 o 0,2% de riesgo de transmisión de la mujer al hombre o del hombre a la mujer. Pero es muy alto el riesgo de transmisión vertical, es decir, desde la mamá embarazada al recién nacido, hasta un 40% si no se hace ninguna intervención médica. En el caso del virus C quizá la cosa es un poquito más sencilla, aunque es una enfermedad algo más frecuente en la población. La verdad es que la transmisión heterosexual, es decir, de hombre a mujer, es excepcional, es muy rara del virus C. Y por vía vertical, pues es también relativamente baja y controlable, por ejemplo, si se practica una cesárea. Aquí el reto quizá es algo menor. Bueno, en cuanto a lo que es la enfermedad, pues bien es conocido de todos que el VIH produce una enfermedad crónica y mortal en aproximadamente 10-20 años si no se aplica ningún tratamiento. El tratamiento efectivamente no cura, pero sí controla la enfermedad y lamentablemente no disponemos de vacuna.
El virus B tiene, afortunadamente, una tasa de cronicidad mucho menor. Lo normal es que después de una infección por virus B el paciente elimine, quede todo en un proceso de unos meses, pero queda crónica en un 5%. Y aquí el problema se desarrolla en más tiempo, en los enfermos crónicos, pues aproximadamente 30 o 40 años después de la enfermedad, de la infección es cuando se desarrollan los síntomas graves que pueden llevarles a la muerte, ¿no? Parecido es el caso del virus C en cuanto a la evolución, sin embargo, es bastante más frecuente que quede crónico. Y bueno, aquí hay diferencias en el manejo. El virus T, ya sabemos todos por la prensa, ha estado en los medios pues en los últimos meses, que el virus T afortunadamente se puede curar, es de las pocas infecciones víricas crónicas que hoy en día se pueden curar. Y en el caso del virus B, pues tenemos una vacuna muy eficaz. Bueno, esto lo que nos viene a decir es que virus B y virus C hoy en día, con los avances médicos, antes de un embarazo no deben ser un problema, bien por la vacuna, bien porque los riesgos de transmisión, vacuna el virus B, bien porque los riesgos de transmisión son bajos en virus C si actuamos correctamente. Y nos quedamos con el VIH quizá como la patología pues que de más problema, que nos obliga a pues un manejo mucho más cuidadoso. Y de eso quizá me quería dedicar y es a lo que pues, más me he dedicado atendiendo a parejas afectadas de este problema. Bueno, algunas nociones breves. Yo creo que sí que sería bueno revisar en unos minutos, porque es bueno para entender de qué vamos a hablar de estas parejas, qué es el VIH, qué es el SIDA y cómo ha evolucionado el manejo de esta enfermedad en los últimos años. Bueno, haciendo un poco de historia, pues justo cuando nació la Asociación Provida también empezamos a conocer de casos de una enfermedad nueva, gente joven que en Estados Unidos, en las ciudades de Los Ángeles y de Nueva York, desarrollaban unas infecciones gravísimas y desconocidas con una afectación tremenda de su inmunidad. Estaban exhaustos de defensas, no había inmunidad en su cuerpo y desarrollaban infecciones bacterianas, parasitarias, pues muy raras. Estos casos todos los recordamos porque aquí en España estábamos también con otra alerta que fue el síndrome tóxico, el síndrome de colza. Y bueno, pues la confusión fue tremenda, no se sabía muy bien la causa, se habló de tóxicos, incluso se planteó en España la posibilidad también de relación con el síndrome de colza. En fin, tardamos años, unos cuantos años, en llegar a conocer pues, la causa de esta enfermedad. Aproximadamente 3 años, ¿no? En 3 años, en el año 84, varios grupos, un grupo americano y otro francés, el doctor Gallo y la doctora Barrier-Sinoussi, pues por fin aclararon que la causa de esta enfermedad era un virus que atacaba al sistema inmunológico, que extinguía las defensas del cuerpo contra infecciones y, por lo tanto, los pacientes quedaban expuestos a coger pues, infecciones raras, como hemos dicho, bacterianas, parasitarias, virales, ¿no? Y de esto es de lo que morían. Bueno, luego posteriormente hemos sabido que esta enfermedad probablemente ha acompañado al hombre desde toda su historia. Se sabe que el origen de este virus, el VIH, está en un virus de monos, que es muy similar, el virus de la inmunodeficiencia de los simios, en el caso del hombre es de la inmunodeficiencia humana, y que tiene su origen pues, en las zonas del África ecuatorial. Hay 2 tipos de virus del SIDA, el uno está más en las zonas del Congo y el 2, curiosamente, más en las zonas de lo que hemos sabido ahora, el ébola, de Sierra Leona, Liberia, etcétera, estos países más del oeste de África. Como digo, el virus del SIDA seguro que se ha transmitido al hombre a lo largo de toda su historia y seres humanos que han muerto de SIDA a lo largo de la historia de la humanidad pues ha habido muchísimos. Lo que pasa es que la muerte por infecciones en África en los siglos X, XII, XV, XVIII, pues evidentemente no llamaba la atención ni nadie estaba allí para diagnosticarlos. Fue en el siglo XX cuando hemos podido detectar esta enfermedad
por los avances médicos y conocer pues, que hay un virus transmitido desde monos que en el ser humano facilita infecciones y, por lo tanto, el SIDA. Un poco el origen, si queréis, reciente de lo que es la epidemia actual del SIDA estaría a principios del siglo XX, en los años 1900. Pues se sabe que hubo un movimiento importante de población desde estas zonas del sudeste de Camerún hacia lo que era ya una ciudad emergente en el Congo belga, que era Kinshasa, Leopoldville en aquel momento. Bueno, pues estas poblaciones aborígenes, población negra que vivía en selvas de Camerún y que ya estaban infectadas por el virus de los simios, al moverse a estas zonas rurales y empezar a vivir en zonas de suburbios y tener conductas sexuales promiscuas, empezaron a expandir, años 1910, 1920, empezaron a expandir la enfermedad en este núcleo urbano. Posteriormente, desde estas zonas de África, se sabe que hubo un movimiento importante de población hacia el Caribe, en los años 40, 50, y allí probablemente la enfermedad siguió avanzando, siguió aumentando el número de infectados, que no era más gente que moría de infecciones en los años 40, 50, donde todavía el desarrollo de los antibióticos, el desarrollo de las pruebas diagnósticas no era suficiente como para detectar que algo raro estaba pasando. Fue ya cuando en los años 60, 70 se puso de moda desde Occidente bajar al Caribe, a las islas de Jamaica, fundamentalmente, también en un ámbito ya de consumo de drogas, población joven que venía de las zonas ricas de Estados Unidos a los veranos caribeños, pues allí es donde se empezaron a infectar los primeros casos que conocimos en los años 80. Chicos jóvenes que tenían relaciones sexuales o que consumían drogas y que se infectaban en los años 60-70 y que fueron los primeros casos que conocimos en los años 80. Esta es un poco la historia, la película acelerada un poco de cómo ha ido evolucionando el SIDA hasta lo que ahora conocemos. El año 85 yo creo que también marca un hito importante desde un punto de vista médico porque ya tuvimos una forma de diagnosticar, ya tuvimos la primera prueba del SIDA, que en el fondo lo que hace es detectar una respuesta del cuerpo, anticuerpos, contra el virus. Y ya pudimos pues, conocer qué personas tenían esta enfermedad y poder un poco empezar a manejarlas y a prevenir un poco los problemas, aunque tampoco teníamos en aquellos años herramientas suficientes para evitar la muerte de estas personas, ¿no? También fue un año, desde un punto de vista social y de la historia de la enfermedad, también pues, importante, porque empezamos a conocer casos de famosos, como el famoso actor y otros cantantes, deportistas, afectados por esta enfermedad. Y aquí empezó a cobrar, si queréis, la enfermedad pues una dimensión social. Yo creo que también el hecho de que bueno, pues, esta enfermedad afectase al mundo artístico, al mundo de la farándula y al mundo, si queréis, un poco de la progresía, mundo que, bueno, pues efectivamente estaba en riesgo de adquirir la enfermedad pues por los estilos de vida que se dan con más frecuencia en este mundo y que facilitan, como veremos, adquirir el virus del SIDA. Bueno, pues esto ha hecho que estas personas, o el mundillo con tanta repercusión social y que maneja también tantos fondos económicos, yo creo que eso ha condicionado bastante, de un punto de vista positivo en primer lugar, la evolución de la enfermedad. Se ha investigado mucho, hemos tenido muchos fondos para desarrollar diagnósticos y sobre todo tratamientos contra el SIDA, y eso desde luego hay que felicitarse, pero también ha condicionado bastante el enfoque preventivo que se le ha dado a esta enfermedad, como también intentaré luego comentar. Así que el aspecto social es fundamental, ¿no?, en esta enfermedad. Bueno, año 88, si queréis, otro hito en la historia de esta enfermedad. Empiezan las primeras campañas para intentar frenar, ¿no?, la expansión de esta enfermedad. Ya se sabía que el SIDA se transmitía por consumo de drogas inyectadas, por contacto con sangre de personas infectadas. En España fue, en los años 80, la vía fundamental de transmisión del virus del SIDA.
la época de la movida madrileña y otras movidas, pues con mucho consumo de heroína, pues facilitó que muchos jóvenes se infectaran, y el 90% de las infecciones que se dieron en España en aquellos años fueron fundamentalmente por esa vía. Y luego la vía sexual. Bueno, las primeras campañas se centraron, por un lado, en alentar a no utilizar drogas inyectadas. Yo creo que en España se ha hecho muy bien, así como en otros países quizá no, pero se ha hecho muy bien la prevención por esta vía. Se han hecho programas de sustitución de drogas inyectadas por drogas orales, y luego toda una serie de programas de deshabituación que han funcionado muy bien, y afortunadamente en España es muy raro ya que tengamos casos de nuevas infecciones por este virus por consumo de drogas. Por la vía sexual, bueno, pues la verdad es que aquí ha habido pocas novedades desde aquella primera campaña del SIDA no da, ¿no? En el que, bueno, ya solo se proponía en aquel momento el uso de preservativo para evitar la transmisión sexual del virus del SIDA. Bueno, creo que en España se ha avanzado poco, no se ha cambiado mucho el mensaje. Quizá en otros países sí que hay, por lo menos desde las administraciones públicas, una mentalidad un poco más amplia y se proponen otras medidas. Bien, quizá aquí estamos todavía con mucho por hacer en la prevención de la transmisión sexual del virus del SIDA. Bueno, la verdad es que lo que se ha avanzado en Occidente es relativamente, si queréis, poco. Se proponen nuevas cosas, pero al fondo viene a ser la misma estrategia. Hemos pasado del preservativo físico, de utilizar una barrera para evitar que haya contacto entre los fluidos sexuales que pueden transmitir la enfermedad, al preservativo, como dice esta publicación, al preservativo químico. Este es el nuevo preservativo. Bueno, se propone desde muy recientemente de que las personas que tienen el virus del SIDA tomen medicación para que haya muy poco virus circulante en su cuerpo y en relaciones sexuales de riesgo no lo transmitan a personas no infectadas. Esto es bastante aceptable porque de entrada beneficia al enfermo que toma medicación y controla su enfermedad. Pero otra propuesta, quizás más dudosa, es el dar medicación a personas sanas. Es lo que se llama la profilaxis antes de una exposición. En el fondo lo que se plantea es que antes de una relación de riesgo con una persona que no tiene el virus del SIDA, se tomen una pastilla de un antiviral que les proteja de un posible contacto con el virus, ¿no? Esto es lo que sería el preservativo químico. Bueno, la eficacia de esta medida es muy dudosa. Los estudios que hay indican que no protege más allá de un 60-70% de los casos. En primer lugar, porque no siempre se toma correctamente, porque para la cantidad de contactos de riesgo que tienen determinadas poblaciones a las que van dirigidas estas medidas, es necesario tomar a lo mejor la pastilla a diario y no siempre esto es posible. En fin, una medida, como digo, que fracasa probablemente por falta de aceptabilidad y porque no es práctica, no es aplicable a la vida diaria, ¿no? Por lo tanto, hemos avanzado poco en prevención y me temo que vamos a seguir viendo que la enfermedad se expande en los próximos años. Hay excepciones, y no precisamente de países de nuestro entorno. En el año 89, en Uganda, el presidente Museveni, cuando supo que una tercera parte de las Fuerzas Armadas de sus soldados tenían el virus del SIDA, pues inició una campaña, pues si queréis, más bien educativa, más en intentar no tanto administrar métodos barrera o pastillas, sino más bien intentar responsabilizar a la población sobre su actividad sexual, ¿no? Por campañas educativas. Y esto es, bueno, pues una campaña muy simple en la que se aunaron muchos esfuerzos en Uganda, desde el gobierno, instituciones religiosas, sociales, políticas, que promovía estos tres mensajes, el ABC,
animar a los jóvenes, sobre todo, a abstenerse de relaciones sexuales, sobre todo relaciones sexuales de riesgo, promiscuas, múltiples contactos sexuales. En el caso de personas ya con pareja, animarles a que fuesen fieles en sus relaciones sexuales, a que no tuviesen más allá de esa pareja otros contactos de riesgo para ponerse en riesgo a sí mismos y a su propia pareja. Y en el caso de que pues no se aceptasen los otros dos mensajes, que irían por este orden, recurrir al uso del preservativo. Bueno, esto se empezó en el año 89, empezó la campaña, y estos son los resultados, no de la campaña, pero sí de cómo ha evolucionado la enfermedad, la epidemia del SIDA en Uganda. Aquí tenemos año 90 y estos son el número de la proporción de la población total de personas con virus del SIDA. Fijaros que era del 10% en aquel momento en todo el país. 1 de cada 10 estaba infectado. Bueno, pues a lo largo de los años, hasta el último dato de la Organización Mundial de la Salud, pues ha habido un descenso sostenido hasta aproximadamente un 6% de prevalencia. Cuando comparamos esta evolución con lo que ha pasado en Sudáfrica, donde más que el ABC solo se propone, como lamentablemente en España, el CCC, preservativo y nada más que preservativo, bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. Desde tasas muy bajitas, la verdad, de SIDA en los años 90, no han visto sino incrementar la proporción de infectados en el país hasta estar en las tasas más altas de todo África, en torno a un 18%, ¿no? Bueno, aquí es verdad que hay muchos factores implicados, que hay muchas razones que pueden haber hecho cambiar un poco estas evoluciones, pero lo que sí que es verdad es que en Uganda se infecta menos la gente de SIDA y en Sudáfrica pues, se infecta pues un número que no baja, ¿no? Bueno, otro momento histórico, año 90, la revista Life publicaba la historia de este pobre chaval, de Ryan White, un chico que se supo, pues, gracias a los test diagnósticos que tenía el virus del SIDA, y que a partir de ese momento pues, fue marginado en su entorno social, tuvo que salir del colegio. En fin, empezamos a conocer que el SIDA era una enfermedad que provocaba estigmatización, que provocaba aislamiento social de las personas, que obligaba muchas veces a los enfermos a ocultarse, que tenía un componente también personal y de sufrimiento humano, aparte del físico, pues muy grande, ¿no? Por quedar excluidos un poco de la sociedad, ¿no? Creo que en esto tampoco hemos avanzado demasiado. Sigue siendo una enfermedad que estigmatiza, que los pacientes, como también veremos, les cuesta o se resisten a reconocer que tienen esta enfermedad. Y alguna reflexión podríamos hacer sobre por qué esto sigue ocurriendo, ¿no? Bueno, las buenas noticias. Bueno, las buenas noticias vinieron en torno al año 93, 94, cuando ya por fin se hablaba de un fármaco que conseguía por lo menos reducir el virus en el cuerpo de las personas con SIDA y que incluso la inmunidad conseguía un poco recuperarse, que fue el AZT, yo creo que todo es conocido, la acidobudina, que bueno, efectivamente consiguió que, fijaros las tasas como iba en aumento, la mortalidad por SIDA, consiguió a partir de esos años 90 y tantos que bueno, la curva no fuera tan en ascenso, ¿no? Pero solo fue cuando empezamos a disponer de otros fármacos más a los que asociar, necesitamos dar por lo menos 3, no solo 1, sino 3 fármacos para atacar al virus, cuando empezamos a aplicar esta terapia triple, año 95-96, es cuando efectivamente ya hemos conseguido reducir la mortalidad por el virus del SIDA pues de forma muy espectacular, sinceramente, ¿no? Fijaros también en este gráfico, esto es de Estados Unidos, como aquí vemos otro problema asociado al virus del SIDA, que son las diferencias sociales, como es una enfermedad que afecta fundamentalmente a población marginal, a población más bien pobre. Esto se ve en Estados Unidos por la afectación por raza, ¿no? Raza blanca, raza negra, la más afectada,
los hispanos en segundo lugar, los blancos ya en tercer lugar, ¿no? Bueno, cuando vemos los datos de cómo está la cosa, cómo está el SIDA a nivel mundial actualmente, pues no podemos estar satisfechos. Por más que hemos hecho mucho, por más que el panorama ha cambiado de forma drástica, pues seguimos teniendo 30 millones de personas en el mundo que viven con el virus del SIDA. Esto de forma global, pero también podemos ver cómo sigue habiendo diferencias muy grandes en cuanto a la frecuencia de esta enfermedad según el nivel económico de los países. África, el África pobre, la África subsahariana es la parte del mundo más afectada, donde viven el 90% de los enfermos de SIDA. Sudamérica en segundo lugar, Asia está emergiendo y también las antiguas repúblicas soviéticas como zonas donde hay bastante SIDA todavía. En primer lugar, porque quizá la educación de la población no es suficiente, porque todavía hay consumo de drogas y sobre todo porque los nuevos tratamientos no han llegado en la medida que deberían haber llegado, como ocurre en nuestro entorno. En España y en Estados Unidos, pues las tasas de SIDA son muy bajas. Tenemos muy poquitos casos ya de enfermos que tienen síntomas y que se mueren por esta enfermedad, ¿no? Sin embargo, todavía también sigue habiendo demasiadas nuevas infecciones. Todavía sigue infectándose al año aproximadamente 2,5 millones de personas por el virus del SIDA, nuevos infectados. Es decir, cada día aproximadamente 7.000 personas se infectan por este virus. A nivel mundial, el 80% de estos casos es por vía heterosexual. Bueno, una conducta de riesgo, si queréis, pues la más común en la población general, ¿no? Y, por lo tanto, afecta a gente joven, ¿no? Esto es también algo pues, especialmente dramático en países pobres, países emergentes, porque es una enfermedad que afecta a los motores económicos de la sociedad, que son precisamente la gente joven, la gente activa, ¿no? En España, pues tampoco podemos estar satisfechos. Tenemos más o menos 3.000, 4.000 nuevos casos. No los tenemos bien contabilizados, esto es lamentable, de nuevos infectados por el virus del SIDA. Más dramático, si queréis todavía de esto, es que en España hay como unas 30.000 personas que tienen el virus del SIDA y no lo saben, ¿eh? Y de hecho son la fuente de la mitad de los nuevos casos que se dan al año. Son casos ocultos que, al no saber que están infectados, están infectando a otros pues de forma desconocida, ¿no? Y esto hace todavía más difícil el control de la expansión de la enfermedad. Como veis, por lo tanto, hemos hecho mucho, pero todavía hay mucho por hacer para realmente frenar o eliminar la expansión de esta enfermedad. ¿Por dónde se transmite? Bueno, pues allí donde el cuerpo está más afectado por el virus. Donde hay más virus es donde hay más riesgo de adquirir. El virus se encuentra en sangre en altas tasas, en personas que no toman medicación. Millones de partículas virales circulan por la sangre. En semen, aquí pues hay que dividir por 10, aproximadamente 10 veces menos, pero también son cientos de miles de partículas. Así que sangre y semen son los fluidos más contagiosos. También en la mujer las secreciones vaginales, en alguna menor medida que en el semen, y en muy baja tasa, pero también la leche materna puede tener partículas. Por lo tanto, las vías de transmisión son pues, las que cabe esperar. La sexual, algo más de riesgo hay de transmisión del hombre a la mujer que de la mujer al hombre. La vía percutánea, es decir, pincharse con sangre de una persona infectada por el virus del SIDA. Esto ocurre, como hemos dicho, en adictos a drogas o en accidentes en el hospital. Un cirujano que operando a una persona con SIDA pues, se pincha con una aguja o se corta con el bisturí. Y luego, y aquí también nos interesa particularmente, la vía vertical. Una mujer con el virus del SIDA que queda embarazada tiene un riesgo de transmitir la enfermedad a su hijo. En primer lugar, durante todo el embarazo. Son 9 meses de convivir el feto con un entorno que puede tener el virus. Durante el parto, aquí es el mayor riesgo. En el parto el niño pasa por un traumatismo, se expone a sangre al salir del seno materno y ahí es el momento de más riesgo
de adquirir la enfermedad, y también durante la lactancia, ¿no? Esta es la transmisión, por lo tanto, de la madre al hijo. Bueno, en España, como os decía, en los primeros años, cuando empezó la enfermedad, la epidemia, el 90% de las personas se infectaban por consumo de drogas. Esto, afortunadamente, ha cambiado, pero lamentablemente seguimos teniendo casos, y los casos son ya por vía sexual en el porcentaje más alto, ¿no? De los nuevos infectados, tenemos 4 hombres por cada mujer que se infecta, ¿no? Y son diferentes las vías de infección. La mitad de los hombres en España se infectan por conductas homosexuales, por hombres que tienen contacto sexual con hombres. Mientras que las mujeres, pues la vía es evidentemente heterosexual en el 80%. Como veis, por consumo de drogas apenas tenemos un 7-8% de casos en los nuevos infectados, ¿no? O sea que el panorama ha cambiado, pero la enfermedad ahí sigue, ¿no? Bueno, hay que decir que, por lo menos en nuestro entorno, como veis, y en el entorno occidental en el que nos movemos, la vía fundamental de transmisión es la de contacto de hombres que tienen sexo con hombres. A mí me gusta hablar así y no hablar de homosexuales, que es pues etiquetar a una persona por su conducta sexual. Yo creo que hay que ir a las conductas de riesgo, ¿no? Esto es la mayor proporción de nuevos infectados en España y en el entorno occidental, ¿no? De aquí luego lo que suele ocurrir es que hombres bisexuales infectan a mujeres en un porcentaje menor, y luego marginalmente la circulación sería de mujeres hacia hombres, también por conducta heterosexual, ¿no? Pero sin duda, hoy por hoy, y donde quizá hay que centrar más los esfuerzos, es en los hombres que tienen sexo con hombres. Y es que, efectivamente, son la población de riesgo, y aquí os doy datos de toda fiabilidad, como son los Centros de Control de la Enfermedad americanos, o la Agencia Epidemiológica Americana, o revista como el Lancet, ¿no? En Estados Unidos, aproximadamente de un 7% de población masculina que se declara de conductas homosexuales, bueno, pues el 80% en Estados Unidos de las personas que tienen SIDA tienen conductas homosexuales, el 80%. Y aproximadamente la mitad estos son datos tremendos, ¿no? La mitad de las personas homosexuales, varones homosexuales, se infecta del virus del SIDA en los primeros 5 años, ¿no? A la inversa, aproximadamente uno de cada cinco homosexuales en Estados Unidos tiene el virus del SIDA, y el 40% de ellos, casi la mitad, no lo sabe, con lo cual está infectando a otros, ¿no? Y bueno, en Francia nos dicen que el riesgo de adquirir el virus del SIDA entre homosexuales es como 100 veces superior al que tienen varones heterosexuales también promiscuos, ¿no? Bueno, esta es la población de riesgo y a la que hoy en día hay que focalizar un poco más las estrategias preventivas, ¿no? Bueno, muy rápidamente, ¿cómo ha evolucionado la enfermedad? Bueno, pues desde lo que pasaba antes, que era que el virus, aquí en verde, una vez infectado, pues empezaba a reducir aquí la inmunidad y a provocar nuevas enfermedades infecciosas. Cuando la inmunidad está especialmente baja es cuando se disparan las enfermedades. Por lo tanto, aquí es cuando empezamos a hablar de SIDA. El VIH se adquiere aquí 10 años hasta que se desarrolla el SIDA. Los medicamentos, que son estos terapias triples, lo que hacen es que son antivirales que nos eliminan el virus de la sangre y que facilitan que la inmunidad se recupere por completo, prácticamente hasta la normalidad, prácticamente. Y, por lo tanto, una vez la inmunidad se recupera, ya no hay riesgo de enfermedades infecciosas y ya la gente no se muere. Y la gente que toma, los pacientes que toman medicación correctamente, pueden vivir años y años, probablemente tengan una expectativa de vida algo menor que en la población general, porque la enfermedad ahí sigue y sigue produciendo algún daño, pero ya no es esa mortalidad que veíamos antes, ¿no? Bueno, y después de esta larga introducción, esto precisamente, ¿no? Estos éxitos terapéuticos son los que han permitido que las personas infectadas por este virus puedan hacer hoy por hoy vida normal, trabajar, hacer deporte y, aquí vamos, tener vida de pareja, hacer pareja, incluso plantearse el tener hijos, ¿no?
Y efectivamente así lo demuestran los estudios, o así lo demostraban hace unos años cuando a nosotros se nos planteaba esto ya en las consultas. Hablamos años 2005, 2006, 2007. Bueno, pues ya vimos que de nuestros pacientes, esto es un estudio francés, pero más o menos parecido en nuestro caso, pues de nuestros pacientes con el virus del SIDA, aproximadamente una tercera parte y la mitad de las mujeres tenían hijos, habían tenido hijos, y hijos además sanos, ¿no? Un porcentaje algo menor estaban en ese momento, en los años 2000 y tantos, 2005, estaban embarazadas las parejas en un porcentaje significativo, casi un 3%, ¿no? O buscando en otro porcentaje, tenían deseos de embarazo, personas con el virus del SIDA, o se planteaba un porcentaje muy alto en un futuro próximo. O sea que, lógicamente, querer tener hijos dentro de las parejas pues era un deseo pues, muy frecuente, ¿no? Nosotros nos vimos interpelados y nos planteamos en aquel momento qué debíamos hacer como médicos ante esta demanda, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando nosotros revisábamos los riesgos, aquí hemos visto qué riesgos son fundamentales, el riesgo de transmisión de la madre si tiene ella el virus al recién nacido en el caso de embarazo o el riesgo de transmisión sexual en el caso de un contacto sexual buscando un embarazo, ¿no? Bueno, pues los datos que disponíamos en aquel momento es que desde que se empezó a utilizar, aquí ya en los años 99, el tratamiento más eficaz, el tratamiento triple, en oscuro, desde que había una proporción, casi el 100% de las personas tomando medicación eficaz, en los embarazos que había registrados, la tasa de transmisión de la madre al hijo era bajísima, era de aproximadamente el 5% en este estudio global. Pero cuando se analizaba en concreto madres embarazadas que tomaban medicación y que no tenían virus circulando por su sangre, la tasa, el riesgo de infección del recién nacido era inferior al 1%. Un riesgo bajísimo y, como ha dicho el doctor Sánchez Méndez, asumible para los riesgos que manejamos actualmente en medicina. Así que el embarazo, y así se reconocía internacionalmente, era aceptable en mujeres con el virus del SIDA si tomaban medicación y esa medicación era 100% eficaz. Y en cuanto a la transmisión sexual, ¿qué pasa con una pareja que quiere tener hijos y tiene una relación sexual? Pues aquí pasaba algo parecido. El riesgo de transmisión entre la pareja había sido bastante alto, de en torno a un 15% en los primeros años, cuando no teníamos tratamiento, pero lo cierto, y este es un estudio español, lo cierto es que desde que ya disponíamos de tratamiento eficaz, las personas, aquí en esta última barra, las parejas que tomaban medicación eficaz, no había habido ningún caso de transmisión heterosexual del virus del SIDA. El riesgo de transmisión heterosexual del virus del SIDA en una persona que toma medicación y no tiene virus circulante es tan bajo, por no decir cero, que no lo podemos cuantificar. Y esto sigue siendo verdad desde aquella fecha, 2005, hasta la actualidad. Todos los estudios que se han hecho posteriormente lo han confirmado. Bueno, ¿y qué se les dice todavía y qué se les decía en aquel momento a las parejas que planteaban este deseo de tener hijos? Bueno, pues que el embarazo natural era imposible, ¿eh? A pesar de los datos, para las sociedades internacionales, los riesgos de una posible transmisión sexual o de una posible transmisión vertical, pues desaconsejaban el embarazo. Si queréis un poco, la comunidad científica, los expertos en la materia se lavaban un poco las manos y no querían acompañar o ayudar o valorar incluso esa posibilidad de embarazo natural en estas parejas. En todo caso, se les remitía a las técnicas, previo consentimiento informado, por supuesto, a las técnicas de reproducción asistida para resolver este problema. En el caso de las mujeres con VIH, la verdad es que había poca solución que darles porque no se aceptan técnicas de reproducción asistida en mujeres con enfermedades crónicas, pero sí, en el caso de hombres con el virus del SIDA, sí se planteaba reproducción asistida previo lavado del semen para evitar la contaminación de la mujer. Esto es una técnica que lo que hace básicamente es concentrar el esperma, eliminar las partículas virales y producir una inseminación o una fecundación in vitro sobre supuestamente un inóculo libre de virus, ¿no? Bueno,
Bien, la idea es buena, pero ¿cuáles eran los resultados prácticos de esta intervención? Bueno, aquí tenéis una revisión de bastantes estudios. Por inseminación, mediante estas técnicas de lavado de semen, claro, al manipular el semen, la eficacia reproductiva, la posibilidad de conseguir un embarazo, si ya es baja con una técnica de reproducción asistida, todavía baja más. Los éxitos por inseminación, conseguir embarazo, no se lograba en más allá de un 20%, y en las fecundaciones in vitro no más allá tampoco de un 20-30%, en el mejor de los casos un 45% en un estudio bastante escaso en número de pacientes, ¿no? A esta baja eficacia había que añadir además el coste, porque esto eran técnicas que en general no están cubiertas por los sistemas públicos, y luego las largas listas de espera. Evidentemente, las personas con SIDA requieren de unas técnicas muy sofisticadas y la espera, si ya es grande para parejas no enfermas, mucho mayores de años para personas con el virus del SIDA. En el fondo, lo que estas técnicas provocaban es que las parejas con el virus del SIDA se las convertía en parejas con problemas de fertilidad. Las eficacias de estas técnicas eran similares a las que se lograban en parejas con ya problemas de fertilidad. Cuando son parejas que a lo mejor no tenían por qué tener ningún problema de fertilidad y con un embarazo natural podrían conseguir un éxito de forma mucho más rápida y sencilla, ¿no? Nosotros, a la luz un poco de todo esto que os he comentado, de que los avances médicos permitían controlar los riesgos de transmisión sexual y vertical del virus con medicación de forma muy eficaz, los problemas grandes que tienen estas técnicas de reproducción asistida, planteábamos este debate en una revista creo bastante importante, Human Reproduction. ¿Es posible el embarazo natural en parejas que tienen el virus del SIDA? La verdad es que la pregunta tenía trampa, porque nosotros ya teníamos la respuesta. Nosotros hicimos en el año 2006 un estudio en parejas de este tipo, afectadas por el virus del SIDA, que habían venido a lo largo de 6-7 años a nuestras consultas con embarazo. 62 parejas que por su propia decisión se habían quedado embarazadas, con una condición que en todos los casos la persona con el virus del SIDA estaba tomando medicación y no tenía virus, la enfermedad estaba perfectamente controlado. Bueno, pues de estas 62 parejas había habido 76 embarazos naturales, había habido 68 recién nacidos vivos y no había habido ni una sola transmisión del virus del SIDA entre la pareja, y solamente había habido un caso de transmisión vertical, es decir, de una madre que había transmitido el virus del SIDA a su hijo durante el embarazo, una madre que ya estaba infectada. Es decir, lo que ya se sabía en la comunidad científica, que el riesgo de transmisión sexual es mínimo, por no decir prácticamente nulo, y el riesgo de una mama transmitirlo al hijo es aproximadamente del 1%, ¿no? Lo que toda la comunidad científica asumía. Así que nos pareció que a la luz de estos datos había que dar un paso adelante. Los médicos teníamos que hacer algo para acompañar a estas parejas y que si ellas decidían ir adelante con un embarazo natural, mucho se podía hacer para ayudarlas, para reducir los riesgos de transmisión del virus y también para conseguir con más éxito el embarazo, ¿no? Y aquí vino la idea de establecer un protocolo de acompañamiento, ¿no? Básicamente, pues, lo que hacíamos era pues, hacer de médicos, no solamente de técnicos. Lo fácil es remitirte a un quirófano donde te enchufan, firmas un consentimiento informado y luego ya veremos, ¿no? Nosotros decidimos actuar como médicos, valorar los riesgos, hacer una historia detallada, hacer toda una serie de evaluaciones previas mediante análisis, valorar el potencial de fertilidad de la pareja, el estado de vacunación, por supuesto el medicamento que estaban tomando para el virus del SIDA, si estaba siendo suficientemente eficaz. Bueno, y después de unas valoraciones bastante exhaustivas, decidir o informar a la pareja sobre los riesgos reales de transmisión del virus del SIDA. Como os digo, si había tratamiento eficaz y no había virus circulante, los riesgos eran muy bajos. Y si la pareja quería ir adelante con un embarazo, por último, indicarles alguna forma de detectar el momento idóneo para tener una relación sexual abierta, una relación sexual buscando un embarazo. Y hay varias técnicas, test de ovulación,
bueno, mediante monitores de fertilidad, etcétera, ¿no? Ya salieron algunos datos bastante alentadores. En el año 2001 se publicaba un estudio en el que la tasa de éxito aplicando un protocolo muy similar al nuestro, después de 5 relaciones sexuales en estas parejas, el 75% de ellas lograba un embarazo natural, ¿no? Muy superior a lo que ofrecían las técnicas de reproducción asistida. En este caso, y aquí por eso lo traigo, se añadió otra estrategia más, que era dar, como hemos visto, una medicación a la persona no infectada durante los días de la relación sexual, una profilaxis antiviral para todavía reducir más los riesgos. Pero como veis ya aquí los datos que se empezaban a publicar en un número bajito de parejas pues fue muy alentador. Ningún caso de infección por el virus del SIDA y una alta tasa de éxito. 3/4 partes de las parejas conseguían un embarazo, ¿no? Bueno, por supuesto hay que hacer luego un seguimiento durante el embarazo y posterior también a las relaciones sexuales para asegurar que la persona no infectada sigue estando no infectada. Y bueno, finalmente presentaros los resultados que ha habido pues, ya de un número bastante importante de parejas que hemos seguido aplicando este protocolo. De aproximadamente 312 parejas que veíamos en el hospital, hubo 64 parejas que se interesaron o que nos plantearon la posibilidad del embarazo natural, aproximadamente 50 tuvieron ya una intención clara de lograr un embarazo natural. Muy importante, del estudio que se les hizo a estas 50 parejas, en una tercera parte de ellas se desaconsejó por diversas razones el embarazo natural, porque había un riesgo significativo de infección de la persona negativa o porque había serias dificultades de conseguir un embarazo por problemas de fertilidad. Yo creo que esto ya de entrada es interesante. Son personas que a lo mejor por su cuenta se habrían puesto a intentar un embarazo natural con riesgo o con baja probabilidad de conseguir un embarazo, ¿no? Es importante que se les detecte y que se les desaconseje quizá entrar en esos riesgos. Y 2/3 partes sí que buscaron el embarazo. Bueno, pues de esas 30 parejas hubo 25 embarazos, es decir, el 84% de ellas tuvieron un embarazo después de apenas 2 intentos, 2 relaciones sexuales abiertas, y hubo 3 abortos pues, a lo largo del embarazo espontáneos. Por lo tanto, el 73% consiguió un parto a término, ¿no? Y quizá lo más importante, que en todo este proceso no hubo afortunadamente ni un solo caso de transmisión vertical, que es quizá el riesgo más alto y el riesgo frente al que no podemos hacer más de lo que estamos haciendo, que es dar medicación, y a pesar de que lo hagamos todo muy bien, un 1% de las mujeres en esos 9 meses de convivencia del feto en un entorno con el virus puede infectarse. Esto es inevitable, pero no hubo ningún caso, y lo que sí que tampoco hubo ninguno de transmisión horizontal, es decir, entre los miembros de la pareja. Quisiera terminar por ponerle, no cara, pero por lo menos nombre, ¿no?, a estas historias, contándoos la historia de E y de A, una pareja que recientemente nos contactó y que luego tuve que seguir pues, a distancia por correos electrónicos. Y aquí os he copiado y pegado lo que me fueron escribiendo, ¿no? Y para que veáis un poco la realidad de cómo se vive esta situación por estas personas, ¿no? Mi mujer y yo llevamos 3 años de fecundación in vitro con donación de semen y aún no hemos tenido recompensa de ese embarazo tan deseado. Yo soy portador del VIH desde el 2008, siempre he estado bien controlado. Estamos muy tristes y desesperados porque no tenemos resultados positivos. Todos los especialistas desde un principio lo único que nos han dicho que no es seguro hacerlo de forma natural. Abril 2014, les valoramos, les pedimos una serie de pruebas, le envío un archivo adjunto con los resultados de las pruebas, todo está bien, hemos comprado el aparato para medir la fertilidad, estamos muy nerviosos por todo y con miedo a las posibles consecuencias, pero estamos decididos a ir adelante, ¿no? Traer vida al mundo es lo más grande que puede hacer una pareja, ¿no? Y se entiende, ¿no? Septiembre 2014, realizamos los pasos a seguir que nos marcó, tuvieron varios intentos, 1, 2, 3,
y yo les había dicho que hasta 5 y no más. Bueno, pues llegamos a agotar el mes pasado nuestra última oportunidad del 5 y me llama mi mujer y me dice que si no se ha equivocado tiene una falta de la regla. Bueno, pues efectivamente estaba embarazada. Le escribimos para comunicarle que mi mujer ha dado a luz hoy a nuestra hija, en fin, ha pesado 3 kilos y el pediatra dice que está estupendamente. Ni ella ni la madre están infectadas, ¿no? Bueno, pues esta es la historia real de una pareja, como otras tantas que han vivido esto pues, con mucho esfuerzo. Para ellos ha sido verdaderamente esto una carrera de fondo. Su enfermedad, conseguir un embarazo, y yo me siento muy satisfecho y probablemente para mí esta labor ha sido de las más satisfactorias como médico, el haberles acompañado, haberles podido ayudar a conseguir esto tan importante como es pues, un embarazo, ¿no? No quisiera acabar sin agradecer a todos los miembros del hospital extinto, Hospital Carlos III, donde bueno, pues, pudimos hacer este protocolo y bueno, pues quizá por ello se decidió cerrar el hospital y nunca más hemos podido seguir adelante, pero quizá en un futuro podamos recuperarlo en algún otro sitio. Muchas gracias.